Buenas tardes, con todos ustedes de nuevo, programa Calle Libertad, y esta semana vamos a tener un programa especial. No hemos traído un nuevo invitado porque hemos querido hacer un homenaje a una persona que nos ha dejado recientemente, un doctor de prestigio en la ciudad de Cádiz, cuyo nombre es Leopoldo Martín, al cual le hicimos una entrevista en abril del 2015 y hoy, en su homenaje, queremos repetirla para que todos ustedes tengan la oportunidad de oírlo. Así que el programa de hoy vamos a tener a Leopoldo en vida y nosotros desde aquí solo queremos dar nuestro sentido pésame a sus amigos y familiares. Muchas gracias y emplazarles al siguiente programa de Calle Libertad la semana que viene. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo con todos ustedes, y hoy tenemos a una persona de gran prestigio, de gran fama, buena fama en la ciudad, conocido posiblemente de casi todos ustedes. Se trata del doctor Leopoldo Martín Herrera. Él ha estado en el Hospital Puerta del Mar durante 30 años, ha dirigido el servicio de aparato digestivo en el Puerta del Mar y tiene numerosas distinciones de todo tipo: gaditano del año por el Ateneo, por ejemplo, Gran Cruz del Mérito Naval, medalla de oro de algunas sociedades científicas, etcétera, etcétera. Leopoldo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A usted por invitarme. Leopoldo, tú eres canario, naciste en La Palma. En la isla de La Palma. En la isla de La Palma. En 1942, en Santa Cruz de La Palma. Hijo de un hombre que procedía del norte, de los Sauces, Martín, y como sus padres eran primos hermanos, la línea se puede seguir con facilidad. Sí. Y hay un tío mío, un hermano de mi padre, que se ocupó mucho de la genealogía y comprobó que el Martín ese venía de un matrimonio afincado en el norte de la isla en 1630, nativos de allí que se habían casado allí, pero ya no había registros anteriores, con lo cual esos Martínez parece que proceden de los colonizadores iniciales, sí, que se fueron al norte de la isla, mientras que el Herrera es de una mujer del Paso, que es el pueblo al que pertenece la caldera de Taburiente, Parque Nacional, y uno de los primeros parques nacionales, en 1954. Y que a su vez era hija de un pombrol procedente de los soldados franceses que fueron derrotados en Bailén, sí, que estuvieron en los pontones de Cádiz presos y que luego una parte, 200 de ellos, 800, fueron a Canarias y el resto los mandaron a Mallorca, donde lo pasaron muy mal. Pero en Canarias, esos 800, 200 de ellos tuvieron la fortuna de que los mandaron a La Palma, y cuando al final del armisticio tenían que regresar, debían ser devueltos a Francia, en La Palma les ofrecieron a aquellos que tenían oficio y querían quedarse la posibilidad de que así fuese. Y mi antecedente Pombrol se quedó en la isla, era carpintero, por lo visto, un carpintero amañado, y se quedó en la isla. Y la otra parte del Pombrol procede de la zona de la isla igual, del norte, pero se remonta a 1730, por ahora, porque ahora soy yo el que estoy investigando con un primo hermano. Leopoldo, entonces quiere decir que tu infancia, ¿hasta qué edad estás allí en hasta los 18 años. Yo soy el mayor de 6 hermanos y vivo en Santa Cruz de La Palma con el bachillerato allí. Mis únicas salidas fueron a Tenerife, a los campamentos de verano del Frente de Juventudes, cuando tenía entre 10 y 14 o 15 años. Y me vengo cuando tengo 18 años y acabo el preuniversitario.
digo que quiero estudiar medicina y mis padres con muchísimos esfuerzos, porque en casa se pasaban muchas necesidades con 6 hijos y salario muy escueto, me apoyan y me vengo a estudiar medicina a Cádiz con 18 años. Quería pararme un poquito en los primeros colegios y en el bachillerato. Me has dicho en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? La Palma. En La Palma. Santa Cruz de La Palma. Y es allí donde estudia, son los primeros colegios. Sí, allí accedo al ingreso que se hacía al bachiller. El ingreso. La preparación del ingreso me la hacen pues, en una academia y en un amigo de mi familia. Apruebo el ingreso y hago el bachillerato en el Instituto de Santa Cruz de La Palma. En Santa Cruz de La Palma. ¿Y tienes recuerdos de...? Tengo que ir a examinarme de preuniversitario a la Universidad de La Laguna, porque entonces los exámenes se hacían en la universidad. Sí. Aquí los de Cádiz tenían que ir a examinarse a Sevilla. Sí, a Sevilla. Y... No, te iba a preguntar si tienes recuerdos del bachillerato o del colegio, de algún profesor. No, sí, de profesores tengo magníficos recuerdos de un profesor de historia asturiano que se llamaba Meana, don José Luis Meana Feito, de un profesor de física que era levantino, don Jorge Coder Chantonja, y del de ciencias naturales que se llamaba Pedro Ruiz, como el famoso periodista de los últimos años, ¿no? Canarias era como Cádiz, que en algún momento fue un poco destino de exilio, exactamente, del franquismo. Sí, la mayoría eran o que empezaban a desarrollar su carrera docente o que estaban un poco marginados. Bueno, de hecho, Santa Cruz de La Palma tuvo la gloria de acoger como juez exiliado a don Plácido Fernández Viagas, el primer presidente de la preautonomía, que es un personaje carismático, valiosísimo, que activó muchísimo desde el punto de vista cultural a los estudiantes en Santa Cruz de La Palma, que hacía obras de teatro, él con sus amigos. En La Palma se representó 6 personajes en busca de un autor de Pirandello en el año 56, don Plácido Fernández Viagas, ¿no? Y Leopoldo, ¿tú vas gestando la idea de ser médico? ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Hay algún familiar? No ha habido ningún... Ahora sí tengo primos hermanos y sobrinos, pero no había ningún familiar médico en la familia. Yo, pues, recuerdo que alguna vez dije que iba a ser militar, que mi padre lo había sido, bueno, militar, de la guerra civil de aquellos que eran alféreces provisionales, pero lo que más insistí es que yo quería ser fiscal, quería estudiar Derecho y ser fiscal, esa era mi vocación, hasta que enfermé. Yo padecí entre los 15 y los 17 años, estuve encamado por una fiebre reumática, con una endocarditis reumática, y con motivo de la enfermedad se introdujo en mi vida un personaje excepcional que se llama don Amílcar Morera Bravo, se llamaba, lógicamente ya falleció, que era médico, cirujano, traumatólogo, un clínico excepcional y un hombre increíble. Y yo estoy convencido que influyó decisivamente y me interesé por la biología me sirvió de apoyo para aprobar el preuniversitario, porque en matemáticas y química y eso me ponía muy bajas calificaciones, y sin embargo ya en biología me afirmé y me permitió pasar el preuniversitario. Pero fue una sorpresa cuando aprobé el preuniversitario. Yo les dije a mis padres que quería estudiar medicina, y quizás también contribuyó que era la única carrera que no se podía uno quedar en Canarias. O sea, uno tenía para estudiar medicina que venirse a la península. ¿Y tú tenías ganas de abrir un poquito y posiblemente yo tenía ganas de salirme de las islas. ¿Sí? Y a partir de entonces pues ya no he vuelto a Canarias, sino... ¿Esporádicamente? De visita. Bueno, ¿Tienes familia allí? Sí, tengo 4 hermanos en Santa Cruz de La Palma y una 5ª hermana en Madrid. Leopoldo, destino Cádiz. Antes me comentabas que las razones eran claras, ¿no? Las razones, primero, Cádiz era la facultad donde fundamentalmente venían los canarios, también a Barcelona y a Granada.
facilitados porque la conexión de las islas con la península era inevitablemente el barco. El barco paraba en Cádiz y luego a Málaga, no había facultad, entonces existían únicamente 11 facultades de medicina en toda España, y seguía hasta Barcelona y de allí regresaba, ¿no? Pero en Cádiz, bueno, la Facultad de Medicina de La Laguna empezó en el año 68 y yo acabé en el año 66, es decir, no había Facultad de Medicina en Canarias. Y bueno, pues el barco permitía que mis padres me mandasen apoyo alimentario, me mandaban bizcochones y cosas de esas con los marineros de los barcos. Era el clima más benévolo, sí. Y yo acababa de salir de una enfermedad que necesitaba un clima apropiado, ¿no? Apropiado. Entonces era común que los estudiantes de medicina, y en general los estudiantes de Cádiz, pues se quedaran en casas de particulares, sí, ¿verdad? Claro. Es tu caso, ¿no? Sí, sí, yo viví 4 años en casa de 2 señoras, Inés y Carolina, en San José 31, frente a un comercio que era Compriganes. Todavía tenemos la fortuna de saludarnos, el dueño de ese comercio, por Cádiz y yo. Y era el bajo. El primer año me cobraron, me parece que 9 euros por la habitación, 9 pesetas, 9 pesetas por la habitación, el segundo 11 y el tercero 13. Tuve 4 años allí. Y salía a comer a una familia que daba de comer a estudiantes también por 12 pesetas en la calle Ceballos. No, Ceballos no, perdón, Rosario Cepeda. Rosario Cepeda, cerca de San José 31. Leopoldo, ¿tú te acuerdas de la primera imagen de la llegada a la ciudad y de los primeros días? ¿Tienes esa imagen o se te ha ido de la retina? No, esa imagen más o menos. Yo venía con un maletón de aquellos forrados de tela y de muelle, y lo primero que venía encima de la maleta eran los huesos para estudiar anatomía, que se recogían los rosarios. O sea, yo imagino lo que sería en la actualidad que tú traigas huesos de humanos, ¿no? Y recuerdo la aduana, que era muy dura para que no trajeran tabaco de Canarias y demás. El señor aduanero abrió aquello, que los huesos, pum, cerró. Y no había taxi en el muelle. En el muelle habían coches de caballo. Y yo alquilé un coche de caballo y me fui a la calle Benjumeda los 7 primeros días. Lo pasé en otra casa donde había estudiantes, en donde estaba un estudiante palmero. Había 2, un Toledo y su amigo Fernando Fernández Martín, que hizo 3 años de medicina en Cádiz o 4, y que luego fue presidente de la Autonomía de Canarias. Acabó la carrera en Navarra, ¿no? Allí estuve. El primer recuerdo pues fue el coche de caballos, el maletón en el pescante, las calles enormemente estrechas, el golpeteo de los cascos del caballo con los adoquines. Sobre los adoquines. Llegué el 20 de octubre de 1960. Y salí por primera vez de Puerta de Tierra, es decir, toda mi vida, porque no tenía un duro, en el centro no, era San José, Benjumeda la facultad, subir de Benjumeda a Rosario Cepeda y volver a San José a estudiar. Prácticamente la calle ancha, que la tenía a 15 metros, no la visitaba. Y salí de Puerta de Tierra en febrero. La Cuesta de las Calesas la cogí por primera vez en febrero, que fui al Estadio Carranza a ver jugar al Tenerife, que perdió 1-0. Nos dieron de palo porque allí iban a defender de manera demasiado ineducada al Tenerife, y nos pegaron. Esa fue la primera salida de Puerto Tierra en febrero. Sí, en febrero, fíjate, 5 meses después. 5 meses, rolando nada más que por ese triángulo de calle. Te iba a preguntar por la Facultad de Medicina de entonces. Yo tengo entendido que tenía un cierto prestigio, ¿no? Era una mezcla de prestigio y de facultad resultona, porque era territorio donde venían muchos catedráticos recién formados que eran platillos volantes, que utilizaban esto como trampolín para Sevilla, Madrid y demás, ¿no? Sí. Y eso facilitaba aprobados generales y había mucha gente que venía a probar asignaturas aquí
que no conseguían aprobar en otros lugares. De todas formas, para mí fue muy enriquecedor la estancia en la Facultad de Medicina. Fui delegado de facultad, delegado electo, y fui consejero nacional del Sindicato Español Universitario, electo también, cuando empezaba a democratizarse el sindicato. Y siendo yo el presidente de la asamblea de estudiantes, lo que era entonces el delegado de la facultad, junto con la de Salamanca y de Valladolid, fuimos las 3 primeras facultades que nos separamos del SEU y nos independizamos del Sindicato Español Universitario. El SEU. Sí, sí, el SEU. Algunas que parecían como la de Madrid, demás que iban a seguirnos, al final se echaron para atrás. Y las 3 facultades díscolas. ¿Fuisteis vosotros? Sí, Javier Castañeda en Valladolid. Y creo, no estoy muy seguro, pero me parece que León, el actual alcalde de Valladolid, era el subdelegado de facultad de entonces. Fíjate. Y en Granada estaba Alfonso Ruzo y Leopoldo Martín en Cádiz. Leopoldo, tengo entre mis notas que cuando terminas medicina hay una serie de ciudades por las cuales pasas, no sé qué hiciste, no sé si hiciste alguna oposición. No, cuando yo acabo medicina, entre las fortunas que tuve de estar en esta facultad es conocer a otro hombre que marca mi vida, que es Julio Ortiz Vázquez. Fue catedrático de patología médica en esta facultad durante 3 años, aunque siguió viviendo en Madrid, pero cumplió religiosamente con las obligaciones que aquí tenía. Y este hombre me marcó, me ilusionó, y cuando acabé la carrera le dije a don Julio, yo querría seguir o empezar a hacer medicina con usted, y me dijo, estoy hablando de junio del 1966, mire usted, va a haber unas plazas remuneradas, que son médicos internos y residentes, que se van a convocar, y se hará una selección de los candidatos, pero yo creo que usted con su currículum, pues yo fui premio extraordinario. Fuiste premio extraordinario, eso te iba a decir, sí. De la licenciatura. De la licenciatura. Y con su currículum era aceptado. Las plazas salieron en noviembre, yo me fui a Madrid en septiembre y estuve como asistente voluntario yendo a La Paz, donde Ortiz Vázquez en febrero de ese año había configurado el departamento y se había llevado a un grupo de gaditanos, a Manolín Acosta, a Fernando Santiago, no, a Manuel González Barón de Sanlúcar, a Santiago, que era de San Fernando, a Gonzalo Miño Fugarola, a quien tengo como gran amigo y maestro, a Joaquín Ita. Eso te iba a preguntar, ¿has tenido relación luego con todas estas personas? Sí, sí, siempre sí, nos hemos seguido. Bueno, algunos ya fallecieron, Gonzalo falleció en el año 2002. Manolín Acosta está en el campo de Gibraltar, Joaquín Ita se quedó en Ronda. González Barón lo he visto esporádicamente porque se quedó en Madrid, se casó con una joven de Ciudad Real, y Santiago quizás sea el que menos he visto. Y cuando salieron esas plazas en noviembre, yo opté a una de ellas y conseguí una plaza de médico interno y residente, e hice la formación de especialista en La Paz y me contrataron como médico adjunto, de tal manera que permanecí 5 años en ese hospital, a quien tengo como referencia magistral de mi formación. El Hospital de La Paz de Madrid, de La Paz, ¿no? sí. Vale. Madrid, pero luego he leído París, he leído Ciudad Real, creo, Jerez. Sí, yo llega un momento que hago un síndrome de incompatibilidad con el país y con Madrid, y quiero irme a Cuba. Está recién florecida la ilusión por Cuba, la ilusión, y todo el mundo añoraba Cuba, y yo dije que me podría enseñar aspectos de la medicina que en España no se practicaban, que era la medicina puesta al servicio absoluto yo era entonces muy crítico con la medicina liberal o medicina burguesa, la que venía del siglo XIX, y pretendí irme a Cuba, con tan mala fortuna que cuando todo estaba hecho, bueno, mala fortuna no lo sé, porque no sé qué hubiera sido de mí en Cuba, pero bueno,
Cuando todo estaba hecho, cerraron la embajada española por un conflicto que hubo con el embajador, que invadió un plató de televisión donde estaba hablando Fidel, y lo pusieron desde el plató al aeropuerto y lo echaron, y se fueron los españoles, los cubanos que estaban en España, que era con los que yo tenía todo hecho. Tenía el rompimiento muy avanzado, personal, individual y social, y me fui entre dos embajadas cercanas, Lisboa y París. Sí. Pues me fui a París. Ah, te fuiste a París. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Estuve menos de 6 meses. Y estuve como asistente voluntario en el Hospital Cochin y insistiendo en la embajada cubana a ver si. Y cuando me dijeron que no, pues me ofertaron el núcleo de españoles con los que yo me relacionaba allí, en donde estaba Andrés Vázquez de Sola. Sí. Donde estaba Fernández Santos, el que hacía el boletín de la UNESCO. ¿Exilio? Pues, sí, ellos estaban exiliados, Fermín, Paco Ramírez. Me ofrecieron que podía acogerme al estatuto de refugiado político, sí, y que me podía ir a trabajar perfectamente a Ginebra, a la OMS. Leopoldo, nos faltan 5 minutos. Imagínate cómo ha corrido el tiempo. Sí, bueno, vamos a terminar con lo que estamos. Sí, sí, bueno, me decidí volverme a España y empecé de médico de pueblo. Me acogieron en Ciudad Real, ya volví a un hospital. De Ciudad Real obtuve plaza por oposición por un concurso en Jerez de la Frontera, y estando allí, Adriano López Sánchez, que es otro personaje importante en mi vida y en el desarrollo de este hospital, que ya a partir del año 69 que lo contrataron a él, fue vislumbrando que las especialidades había, medicina interna había que dividirle y demás, pues también en un concurso me trajo a Cádiz. Eso es el año 1977, en el hospital no hay especialidades como las hay ahora. Ya las había, pero no estaba digestivo, ¿no? Quizás, sí, ¿no? Sí, estaba digestivo, ¿sí? Como sección. Las hace Adriano, y trae de jefe de sección de nefrología a Paco Yach, de neurología a José Luis Medina, a mí de digestivo, de cardiología, pues no me acuerdo si fue Ángel Benítez, pero ya Adriano establece las especialidades. ¿Vale? Pero digamos que tú has estado 30 años ahí y ese servicio... No, y entonces eso empezamos como sección, y unos años después se consolida, se va configurando como un servicio y se va desarrollando. La especialidad va acumulando tecnologías, y protagonismo y relevancia e importancia. Durante esos 30 años, bueno, tú fuiste jefe de ese servicio, ¿no? Sí, yo durante 30 años fui el responsable de la sección primero y del servicio luego. Un servicio con un gran prestigio entre enfermos y también entre profesionales, un prestigio... Era un grupo de personas muy valiosas, gran parte de ellas formadas en el propio servicio como médicos residentes, a imagen y semejanza de la dedicación que allí teníamos a los demás. Bueno, es un servicio, como estamos diciendo, con gran prestigio. A ti te jubilan, porque me imagino que habrá una ley que obligaba a la jubilación. Sí, bueno, es una ley de aplicación desigual. Sí. Aquí gobernaba el PSOE, en Castilla-La Mancha gobernaba el PSOE, en Castilla-La Mancha no la aplicaron y dejaban hasta los 70 años, aquí la aplicaron, sobre todo para... ¿Medida política quizás? Bastante política, porque se quitaban personas críticas y de prestigio para poner personas sumisas, pero además hicieron una aplicación discrecional. A los suyos no los jubilaron, a los de su bando había que no los dejaban, vamos. Y a mí me tenían como fuera de su bando. Claro. Bueno, además que tú con 65 años, el momento de mayor experiencia, mayor sabiduría, plenas facultades, etcétera, etcétera. Luego has estado... Sí, luego me contrata Pascual. Sí. Y durante 5 años le desarrollo técnica. Bueno, la gente dice, ¿te fuiste a la privada? Digo, no, me fui a ser enfermos del seguro en Pascual. Porque, vamos, a lo largo de los 5 años que estuve con Pascual, yo creo que no vi ni una decena de enfermos privados. La mayoría eran del concierto, eran listas de espera del Hospital de Puerto Real o en Málaga,
listas de espera del Clínico fundamentalmente o del Carlos Haya. ¿No? Leopoldo, ¿tú has conocido el hospital ideal o uno que se acerque mucho? Los hospitales son muy heterogéneos y muy... y hay hospitales, o sea, en un hospital hay servicios muy buenos, otros no tan buenos y otros rematadamente malos. De los hospitales españoles, uno de los más atractivos era, o ha sido para mí, el Clínico de Barcelona. Posiblemente el más atractivo, ¿no? Indudablemente funcionan también muy bien la Clínica Universitaria de Navarra, ha mejorado muchísimo La Paz de cuando yo estuve ahora, el Gregorio Marañón tiene cosas muy buenas de las cercanías, ¿no? ¿Y eso lo hace sobre todo la organización, la tecnología, los aparatos, la gente? La mezcla de todo, y lo que sí sé quién lo arruina, que son los políticos. Y los políticos lo digo en el sentido peyorativo de la palabra político, es decir, aquellas personas que tienen cargos en sanidad, que no son sanitarios, ni son tecnógrafos, no son nada, son enchufados de los partidos, aquí y allá, y esos son los que arruinan los desarrollos hospitalarios y los... Leopoldo, ¿cuál sería el enfermo ideal? Me explico. Supongo que una persona educada, pero ¿qué esperas tú de un enfermo? Que no te haga perder el tiempo, pero que no me haga perder el tiempo. Eso es lo último. No, eso depende de cada uno. No, lo primero, la educación y el respeto. Sí. Que debe ser mutuo, es una cosa que fluye de un lado a otro y no es solo unidireccional, no es del paciente al médico, sino debe ser mutuo. El respeto tiene que ser mutuo. Y ese es el eje fundamental, la confianza. Quizás el atributo fundamental de la confianza, sabiendo que cuando el médico no alcance, el paciente debe estar absolutamente convencido que el médico va a buscar la mejor solución para él, aunque sea a costa del prestigio del médico. Don Julio Ortiz Vázquez siempre decía, el prestigio del médico está para ponerla al servicio del paciente. Que sepa que si uno no alcanza, lo va a poner en manos de un especialista mejor, en un establecimiento más adecuado, en alguien que tenga más capacidad. Quizás eso, el flujo de la confianza y la educación sean los dos hechos fundamentales. Leopoldo, yo no me quiero ir sin hablar de Celta. ¿De dónde un canario como tú, una persona que lleva... Pero yo no lo entiendo. ¿Cuántas personas hay por ahí que son del Madrid y del Barcelona y nadie les pregunta por qué son del Madrid y del Barcelona? Precisamente porque... Yo no... ahora estoy ilusionado con ganar al Madrid dentro de una semana, como estuve ilusionado con ganarle al Barcelona. Es un sueño para los equipos pequeños ganarle a los grandes, ¿no? Ir detrás del triunfo no... De los que ganan siempre, no. Mi mujer dice, ¿por qué no te has hecho de un equipo? Porque aquí no vivimos sino de gusto. Yo no sé si usted se acuerda aquello de soberano me va, usted sí que sabe. Sí. Yo puse un rótulo en mi coche que ponía, el Celta me va, usted sí que sufre. Está bien, está bien. Y última pregunta, porque nos estamos pasando de tiempo, Leopoldo. Ese Cádiz es el segundo del año que viene. Ese Cádiz tiene que estarlo, tiene que estarlo. ¿Lo has seguido al Cádiz? Sí, bueno, ¿no? Lo sigo. Después del Celta pienso en el Cádiz. Sí, vale. Y sí, te iba a preguntar, llevas muchos años en Cádiz, ¿cómo has visto la evolución de la ciudad? Lo bueno, lo malo. La ciudad ha tenido un cambio radical a mejor con el soterramiento del tren. Esa ciudad marginal que había del Cerro del Moro, de Puntales, de la barriada de La Paz, que vivía de espaldas a la ciudad y la ciudad de espaldas a ellos, eso se acabó. Y además, pues el ayuntamiento se ha volcado en mejorar muchísimo. Uno va a Puntales ahora, o al Cerro, o el Paseo de la Barriada de La Paz, y es un verdadero gozo. Es decir, el ayuntamiento se ha volcado mucho en los barrios marginales, ¿no? Eso ha sido, y se nota. Cádiz ha mejorado de manera muy relevante con el soterramiento del tren. Bueno, Leopoldo, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Yo no pensaba que media hora era tan poco. En televisión es increíble cómo se pasa el tiempo. Me he puesto a charlar como una locomotora. No, estupendamente. Pues nada, muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ti.
Gracias.